Hola, bienvenidos a Hermética Aplicada, bienvenidos a este espacio. Primero que nada espero estén muy bien y como siempre darles las gracias porque están acá escuchando y porque se interesan por este tipo de material. Hoy vamos a hablar sobre un tema que yo considero importante, que como humanidad empecemos a pulirlo, empecemos a ejercitarlo. Yo creo que nuestra experiencia humana está entrando en una temporada en donde va a requerir virtudes que tengan que ver con nuestro criterio, con nuestro pensamiento crítico, con nuestra verdad, con nuestra voz. Y así que vamos a hablar de distintos aspectos psicológicos o de distintos principios psicológicos, no, filosóficos. Vamos a tocar un mezcladito, así como yo siempre les hago, pero que al final para mí sí tiene sentido y para mí sí es una forma fácil de entender la idea y a dónde quiero llegar con esto. La primera filosofía que vamos a estar viendo va a ser la presentada o el principio presentado por Hannah Arendt. Este principio se le conoce como la banalidad del mal. Hay montones de videos con respecto a este principio aquí en YouTube. No sé por qué se me hace que está teniendo como bastante auge la filosofía de esta mujer y vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar también sobre la filosofía de Ra presentada en los libros de La Ley del Uno, el material de Ra, un principio específicamente que ellos le denominan el hoyo de la indiferencia. Y también vamos a hablar sobre el corpus hermeticum, o sea, así que va a haber un montón de cosas mezcladas, pero que al final todo tiene que ver con lo mismo y ya vamos viendo cómo se van a ir entrelazando las ideas y los conceptos y al punto al que quiero llegar yo. Les recomiendo que vean todo el video, véanlo por partes, véanlo días distintos, véanlo como quieran, pero lleguen al final porque va a estar... O sea, es como los voy a ir llevando poco a poco para que entiendan por completo la idea. Y al final voy a estar dando unas recomendaciones, algo que yo he visto, algo que a mí me ha servido. Y bueno, nada. Abajo les voy a dejar un index por si quieren ver repetir una filosofía, no entendieron una idea o un principio o todo esto, pues lo van a poder buscar ahí en el index. Así que empecemos. Comencemos hablando acerca de la banalidad del mal. La banalidad del mal es un concepto presentado por Hannah Arendt en su libro Eichmann en Jerusalén. Para dar un poco de orientación sobre quién escribió esto. Hannah Arendt era una mujer alemana, judía, en plena ascensión del gobierno alemán en la Segunda Guerra Mundial. Hannah Arendt fue refugiada política en Francia, en donde estuvo presa por también su orientación religiosa, vamos a llamarla de esta forma, por ser judía, y posteriormente estuvo refugiada en Estados Unidos, en donde ella colaboró también con refugiados y ejerció una labor periodística. La forma en la que Arendt, es como yo lo entiendo, la forma en la que Arendt transmutó todas estas cosas que tuvo que pasar, tanto por su nacionalidad, por su contexto histórico, por sus preferencias religiosas o sus creencias religiosas, pues fue a través de la filosofía, fue a través del estudio, fue a través de la escritura, fue a través del análisis, de la observación, del periodismo, de ejercer como su capacidad de opinar y de ser observadora del mundo y de poder plasmar, ¿no?, en obras distintas qué era lo que ella estaba viendo de los diversos contextos históricos, tanto el que le tocó a ella por su nacionalidad, que lo vivió en carne propia, digamos, y básicamente toda su obra versa en eso, versa en gobiernos totalitarios, que es uno de sus libros más polémicos, que es Eichmann en Jerusalén. Y sí, yo creo que ella transmutó todas estas vivencias en eso y creo que dejó un gran legado filosófico y por supuesto este principio que vamos a hablar hoy, que es la banalidad del mal. Este principio nace porque a ella se le encomienda
ir al juicio de Eichmann. Eichmann es un hombre que perteneció a las filas, digamos, del gobierno alemán en ese momento, en donde ya sabemos que se cometieron atrocidades, en donde ya sabemos toda la maldad que hubo y todo esto. Y este hombre era como una pieza fundamental para el gobierno de ese momento en Alemania. Y pues sí, ahí lo estaban enjuiciando, o su juicio estaba siendo en Jerusalén. Entonces la revista New Yorker le encomendó a Hannah Arendt a que viajara hasta allá para que ella pudiera, a través de unos reportajes, narrar todo lo que estaba sucediendo en el juicio y así dar conocimiento a todos los demás refugiados y a todos los demás judíos que vivían en Estados Unidos en ese momento. Esta historia que les estoy narrando tiene una película documental, la consiguen aquí en YouTube también como Hannah Arendt. Igualmente, El principio de la banalidad del mal. Hay montones de videos aquí en YouTube que hablan acerca del principio, por si les interesa y quieren profundizar sobre la filosofía de esta mujer. Yo, leyendo un poco, estoy estudiando Hannah Arendt por cuestiones del trabajo, pero leyendo un poco me di cuenta que ella era una observadora del mundo. Esa mujer era muy analítica, muy, sí, observadora, como que estaba analizando todo el tiempo y viendo más allá y a veces un poco con una objetividad que le costó ciertas amistades también, pero ella defendía su verdad. Me parecía una mujer valiente. Y bueno, ella va para allá y en esta misma capacidad que tenía ella de observar el mundo, en el juicio se dio cuenta que estas atrocidades que había cometido Eichmann no venían de una maldad pura o de una maldad. Ella tenía otro concepto que se llama maldad radical. Ella reemplaza la maldad radical por la banalidad del mal. Pero bueno, ella se dio cuenta que estas atrocidades que cometía este hombre o todo lo que se le encomendaba y él cumplía, no lo estaba haciendo o no venía precisamente de un deseo genuino de dañar, no venía precisamente de un deseo de hacer maldad, no venía de una maldad como satánica, como egoica, como malévola, sino que venían de un hombre que había decidido dejar de pensar. Esta maldad nacía de un hombre que había decidido ceder su capacidad de tener un criterio a otro. Había venido de un hombre que básicamente se despersonalizaba, dejando atrás sus criterios éticos o sus valores éticos para cumplir órdenes. Eichmann en el juicio decía que él no quería hacer mal, que él solamente estaba cumpliendo con su trabajo, que él solamente cumplía órdenes, que él solamente estaba cumpliendo con su labor, que ese era su trabajo, que esa era su labor. Y ella observó que realmente él estaba siendo sincero, pero que no con esto lo liberaba a él de una responsabilidad, sino que era realmente un hombre que había dejado de pensar. Si me ven viendo para abajo es porque tengo mis notas. Entonces, ¿por qué usa ella el término banal? Estas atrocidades estaban siendo cometidas por un hombre que Hannah describió como un hombre corriente. Lo voy a leer textual, es muy fuerte como ella habla. De un hombre corriente, aburrido, un hombre masa, con incapacidad de pensar y sin visión y sin convicciones. Un tipo superficial, mediocre, incapaz de tener criterio propio.
Aren no pretendía, como ya lo dije, ella no pretendía con esto evadir a Eichmann de la responsabilidad, aunque así lo entendió la comunidad judía en su momento y le costó varias amistades y fue polémico en ese sentido porque mucha gente no entendió y decían, ¿cómo es que tú, siendo judía y habiendo sufrido lo que sufriste en Francia y todo esto, todo lo que has tenido que pasar migrantes en otros países, estuviste no sé cuántos años sin nacionalidades porque ella llega a Estados Unidos y no le habían dado la nacionalidad, pasó mucho tiempo, o sea, ella realmente padeció lo que pasó con el gobierno de Hitler en Alemania. Entonces, ella decía que ella no estaba quitándole la responsabilidad a Eichmann. Él era responsable de lo que había hecho, pero que incluso por ser un hombre tan insignificante, esta maldad que nacía de él, esta maldad que nacía de él no se le podía atribuir como un mal malévolo como tal, sino que a él se le tenía que culpar era de no tener la capacidad de tener un diálogo con él mismo. Él no tenía la capacidad de tener conciencia, un diálogo interno que le permitía discernir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y por consiguiente entonces no era incapaz incluso de él asumir la responsabilidad de lo que había hecho. Era como si él genuinamente creyera con todo su ser que él solamente estaba cumpliendo órdenes y que de por sí no había ninguna responsabilidad que le cayera encima a él o que le acarreara a él. Esta idea de banal, que es el término que usa Aren, se termina de asentar cuando ella explica que si nosotros atribuimos los términos de monstruoso a este tipo de atrocidades cometidas por la humanidad, precisamente lo estamos alejando de la condición humana. Estamos haciendo de esto como algo externo que no es propiamente humano, como si esta maldad y estas atrocidades no nacieran de nosotros mismos o como si esto no nos concerniera. Considerar demoníaco el mal implica alejarlo de la condición humana y convencernos de que no nos concierne personalmente. Esto también es donde se banaliza el mal, ¿no? Si nosotros exteriorizamos esta maldad y si nosotros dejamos la responsabilidad de nuestra indiferencia, porque esto se ve como una indiferencia, como una incapacidad de querer ignorar absolutamente todo, de no tomar conciencia, de no hacernos responsables, como algo monstruoso, entonces básicamente liberamos al humano de la responsabilidad que tiene de generar un criterio y de tener responsabilidad de sus actos más allá de omitir o no. Se puede concluir que no es necesario entonces una expansión de seres adeptos a una causa para sostener dichas ideologías. Es decir, no necesitas necesariamente fanáticos a una ideología para que ésta tenga fuerza, para que se sostenga, sino que más bien necesitas personas que cedan esa capacidad de pensar a otros y que sean lo suficientemente banales. Bien, para seguir desarrollando toda la idea que les quiero presentar, ahora vamos a hablar acerca del principio que nos muestra Ra en los libros de la ley del uno, que es el principio del hoyo de la indiferencia. Para dar un contexto, la ley del uno es una serie de libros canalizados por tres amigos que son Jim, Carla y Dom. Estos amigos desde los años 60 estuvieron experimentando para poder lograr comunicación multidimensional. Ellos eran, creo que Dom, si mal no recuerdo, era científico y pertenecían al mundo de la ciencia. Carla era cristiana y era a través de donde canalizaban. No es hasta los años 80 de donde ellos logran establecer un canal
o lograr comunicación con seres de otras dimensiones o de otras galaxias o de otros niveles de conciencia. Específicamente canalizan al complejo de memoria colectiva que se hace llamar Ra, y ellos no son entes de tercera densidad, sino que son entes de sexta densidad, o sea, ya son como ángeles, son luz, son nuestros hermanos mayores, digamos. En esta serie de libros, que los pueden también conseguir por internet, en inglés, en español, están allí. En esta serie de libros se presentan varios principios, se narran principios que rigen el universo, principios que rigen el cosmos como ente. También se narran historias de la humanidad como historias trascendentales e importantes para nosotros. Los libros son bien interesantes y narran muchísima información, pero para finales de esta clase vamos a hablar específicamente del principio que se presenta como el hoyo de la indiferencia. La premisa del concepto es que generación tras generación a los humanos se nos van presentando cataclismos, se nos van presentando, como dirían ahorita, eventos canónicos que van a requerir de nosotros que tomemos una decisión. Estos cataclismos se pueden presentar de forma colectiva o se presentan también de forma individual. Son esos momentos en donde nos va a tocar como individuos decidir si una situación lo vamos a ver a través de la luz, del amor, a través de la oscuridad, o esta tercera opción que es a través de la indiferencia. Obviamente esto tiene muchos matices, aquí lo vamos a ver bien dual así para que se entienda la idea más concreta. Esta indiferencia, déjenme voltear esto aquí. Esta indiferencia se manifiesta en el humano como una falta de individualidad, una falta de carácter, un comportamiento de borrego, o como lo diría Hannah Arendt, en una forma de hombre masa. Te vuelves uno más del montón, pues, donde no tienes juicio ni tienes discernimiento. Esta práctica de no tomar partido, de ser indiferente, de voltear y ver para otro lado, va agarrando momentum. ¿Qué quiere decir con esto? Que va agarrando fuerza, como si fuera una bola de nieve que cada vez que pasa, se va volviendo más y más grande. Y va a llegar el punto en donde se te va a hacer muy fácil, o se le hace muy fácil a las personas no decidir, no tomar acción, o empezar a dejarlo todo a como fluya. O sea, no se hacen como responsables y no agarran el toro por los cuernos, como diríamos aquí, para defender su verdad, para tener un criterio, para decir no, esto es lo que voy a hacer, sino que se vuelven superfluos, se vuelven personas que van con la vida sin tomar ningún tipo de decisión. Y hay un efecto que yo puedo ver de esta práctica, y es que trabas cuando eres indiferente ante las situaciones, cuando no tienes un criterio, cuando no te sientas a reflexionar y no tienes un pensamiento crítico y no tienes una posición firme con respecto a las situaciones de tu vida. Yo lo que veo es que limitas y retrasas tu crecimiento de conciencia. Es como si te negaras a ti mismo poder evolucionar como humano, como si te negaras a ti mismo aprender de las lecciones que te presenta la vida. Ser indiferente y no tomar las riendas de las situaciones es la puerta para vivir en la ignorancia, a no volverte una persona sabia. Todos sabemos que en las adversidades que se nos van presentando en la vida hay oro, es como si fuera un diamante en bruto que está metido dentro de mucha tierra y mucha piedra y mucho sedimento, y que nosotros tenemos que ir quitándole capas y profundizando sobre eso y aprendiendo sobre esa situación para por fin encontrar el oro que esconde esta situación.
tú al elegir la indiferencia o a elegir este camino en donde no quieres reflexionar, no quieres pensar, quieres dejárselo todo a la vida, tú no estás volviéndote realmente sabio, no estás aprendiendo de estas lecciones y por consiguiente no estás volviéndote como un ser más consciente, un ser con una conciencia más amplia, más expandida sobre ti mismo, sobre cómo funciona la vida, sobre el cosmos, sobre cómo se mueve, cómo los patrones de comportamiento. O sea, te limitas a ti mismo a volverte el héroe de tu historia. También no querer meter las narices en esos caos que se nos pueden presentar, porque muchas veces cuando llegamos a situaciones donde requiere que nosotros tomemos una decisión, no tomamos muchas decisiones cuando todo está tranquilo, ¿no? Si la vida nos está fluyendo bien y todos estamos tranquilos y serenos con lo que está pasando a nuestro alrededor, pues rara vez tomamos alguna decisión, pero casi siempre es en el caos cuando tenemos que meter las narices y empezar a ver para dónde vamos a redirigir esto. Y este mismo miedo a meter las narices en ese caos o a tomar partido hace que las personas se nieguen a ellos mismos esa oportunidad de evolucionar como ser humano, de volverse el héroe de las historias, ¿no? Y esto es una forma de quedarse en ese hoyo de la indiferencia o en el hoyo de la ignorancia también. O miren, yo lo veo como si ese hoyo de la indiferencia al final el resultado que es ser totalmente ignorante sobre quién eres tú, totalmente ignorante sobre las lecciones que te ha dado la vida, quedarte totalmente ignorante a tus capacidades, quedar totalmente ignorante a cómo funciona el cosmos, a cómo funcionan, cuáles son los patrones de comportamiento, saber que hay un ritmo, saber que todo es por vibración. O sea, te quedas completamente ignorante y teniendo una vida mundana. Ra dice en estos libros que hay un gran porcentaje de la población que vive en este hoyo de la indiferencia. Y aunque estamos hablando, yo pongo ejemplos como de conciencia y bien abstractos, ¿no? Esto también tiene una manifestación física. Lo podemos ver en estas personas que tienen una vida bastante mundana, sin que esto suene despectivo. Yo cuando hablo de una vida mundana hablo como de una vida en donde no eres el protagonista de tu historia, en donde no eres el personaje principal de ella, sino que simplemente te vas dejando llevar por ella, ¿no? Y eso se ve con este tipo de personas que no tienen una vida así demasiado grandiosa, todo es como vayan viendo y van resolviendo a medida de que va pasando. Y sí, es como si no tomaran las riendas o no se forjan a ellos mismos a ser los héroes de sus historias, porque precisamente deciden ignorar e ignorarse e ignorar las virtudes que la vida les está pidiendo que evoquen en ellos mismos, que las virtudes que la vida les está gritando que conjuren en ellos. Ok, y para concluir con la idea, vamos a presentar lo que nos dicen en el Corpus Hermeticum, específicamente en el capítulo 7. Quise traerlo a colación porque habla sobre la ignorancia. Si bien en el Corpus hablan sobre la ignorancia específicamente en lo que refiere a Dios, este cataloga, o en este libro se cataloga a la ignorancia como el mal, como el mayor mal entre los hombres. Entonces aquí es importante también tener en cuenta que si bien el capítulo lo están orientando a la ignorancia de Dios
Y estos son textos sagrados que hablan sobre temas metafísicos y son bien abstractos y bien espirituales y todo esto. No podemos ignorar el hecho de que se nos da información filosófica, se nos da información que podemos tomar y podemos aplicar en nuestra vida aquí en la tierra. Acuérdense que el cielo lo hacemos aquí en la tierra. Entonces tenemos que tomar en cuenta que estos textos, por más sagrados y por más cristalinos que sean y todo esto, y que estén así bien locochones y bien abstractos, son filosofías que podemos aplicar aquí en la tierra. Nos presentan analogías, nos presentan metáforas, nos presentan enseñanzas que nos van a ir dando herramientas para nosotros también en el día a día aplicarlas a nuestra vida y poder hacer de esta vida mejor. Esto también se da no solo porque tengan enseñanzas filosóficas, sino porque también estos libros son tan cristalinos, tan puros, tan universales, como tan amplios, que se acercan más a la idea. O sea, no sé si se acuerdan del episodio que hablamos de dónde habitan las ideas y todo eso, ¿no? Que es como la idea es tan pura, y estos textos se acercan tanto a eso que uno puede ver cómo es de lo que nos están hablando se manifiesta en todos los niveles de conciencia o en todas las formas que tiene el cosmos o Dios de experimentarse, y una de esas es pues nosotros la vida misma, la vida humana. También hay que tener en cuenta que esto es un texto de filosofía hermética y ellos son como bien amplios, bien elevados, ¿no? O sea, son los principios básicamente que rigen toda la creación o toda la manifestación en sus distintos niveles de conciencia y todo eso. Bueno, esto lo quería aclarar porque además no quiero que se tome como absoluta la interpretación que yo le voy a dar. Este capítulo yo lo leí y me resonó mucho, no solamente con la ignorancia a lo que respecta a Dios, sino con la ignorancia en general. Y por supuesto con el tema que venimos hablando acerca de la banalidad del mal, acerca de la indiferencia, acerca de esta capacidad de no tener un criterio, de vivir como siendo un hombre masa. También la relacioné mucho con eso. Entonces lo que yo hice fue extraer ciertas premisas que nos presentan en este capítulo y adecuarlo o adaptarlo a como yo lo entendí según las ideas que yo les estoy presentando. Esto también es importante sobre estos textos. Estos textos yo creo que son tan amplios que es necesario que sean leídos por cada uno. O sea, yo no creo que yo vaya a hacer una interpretación del Corpus Hermeticum, o sea, no creo. Yo más bien lo usaría así como un libro filosófico, como para complementar ideas, o si leo algo allí, adecuarlo a la vida misma, a mi día a día, que epifanía tuve al momento de leer. Al momento de leer no me tomaría como el atrevimiento de venir aquí y decirles, no, miren, este es el Corpus Hermeticum y esto es lo que quiere decir. Yo lo hice con el Kybalión porque me pareció que eran los principios básicos, ¿no? Pero ya libros como el Corpus Hermeticum y esos libros de filosofía hermética son bien profundos, y yo creo que cada uno se le saca más provecho si cada uno lo lee y comparte sobre lo que entendió, y así todos aprendemos con todos, ¿no? Otra cosa que quería aclarar: hay debates filosóficos, se podría decir, o humanos, en donde si existen las verdades o no existen las verdades absolutas. Yo creo que sí existen. Hay verdades que son sumamente absolutas y hay verdades que son pues a interpretaciones relativas y todo esto, pero sí hay verdades absolutas. Yo creo que sí hay. Esto lo estoy explicando porque, como dije, yo voy a hacer mi interpretación de las premisas, que pueden ser la relativa, pero sí hay ciertos puntos, y ya lo vamos a ver más adelante, en donde yo creo que hay una verdad absoluta que nos está siendo revelada, y como buena verdad absoluta está así, al frente de nosotros,
Y bueno, aquí la vamos a ver y les voy a explicar más o menos para qué sirve o cómo se come eso, ¿no? Entonces vamos a empezar, ya he hablado mucho. Una de las ideas que me resonó mucho del corpus hermético fue la siguiente: vivir en la ignorancia es como estar embriagado, es como estar borracho. Es precisamente eso, ¿no? Esto es la que me ayuda a anclar, creo, que todo lo que hemos venido hablando. Estar borracho es básicamente estar inconsciente, estar borracho es básicamente estar evadiendo, estar borracho es vivir con una percepción de la realidad alterada, es estar dando la vuelta, es estar ignorando, es estar siendo indiferente ante una realidad. Sí, es como estar extasiado, como estar en un mundo que no es real, que no es lo verdadero y a su vez evadiendo, ignorando, ¿no? Que es todo lo que hemos venido hablando. También sabemos que estar borracho o tener vicios te junta con las personas que van a ser igual que tú, con las personas con las que tú vas a tener eso en común. No recuerdo qué filósofo fue, voy a tirar aquí una flecha porque creo que fue el Marco Aurelio, tiene una frase, algo así, que dice como si encierras a 5 filósofos, 5 borrachos y 5 amas de casa, pues todos se van a juntar con el grupo que es. Nosotros sabemos que esto es por vibración, por energía, porque se atraen, por los polos, por lo que sea. Pero es esto, es porque tienen algo en común. Entonces también estar sumergido en la ignorancia lo que va a hacer es hacerte rodear de gente que está igualmente sumergido en la ignorancia que tú. Cuando tú tomas la decisión de ser un poco más sabio, tú tienes que romper como esa barrera y decir, no, bueno, voy entonces a juntarme con otra gente, voy entonces a dejar este vicio, voy entonces a dejar de frecuentar esto, voy entonces, empiezas a cambiar tu comportamiento. Pero si tú eres completamente ignorante a eso y si tú estás completamente viendo hacia un lado en donde no quieres asumir una responsabilidad, en donde no quieres como tomar las riendas de tu vida, pues obviamente vas a estar ahí también como un borracho con otros borrachos. El otro, a veces parece que yo lo regañara, pero no, muchachos, no estoy regañando. El mal de la ignorancia inunda toda la tierra y acaba por corromper el alma aprisionada en el cuerpo, impidiéndole arribar en el puerto de la salvación. Esto me resonó mucho con lo que dice Ra, que lo ve así como material, como el porcentaje de la población que está en este hoyo de la indiferencia es bastante, pero inunda toda la tierra. O sea, si hay... Mira, yo creo que más bien se podría interpretar aquí, o sea, esto lo estoy sacando aquí, no como que hay un número específico de gente ignorante, sino que la probabilidad de caer en este hoyo de la indiferencia y que por consiguiente te lleva a la ignorancia es bastante alto. Entonces, sí, esto lo relacioné mucho con eso, con lo que dice Ra. Y esta última parte que le impide arribar al alma en el puerto de la salvación. La salvación no es algo que tengas que hacer para cumplir con un Dios. No es algo como... Hay una frase que dice que decidí ser bueno sin el soborno del cielo. Bueno, básicamente es eso. Una salvación es la forma en la que nos rescatamos a nosotros mismos aquí en la tierra. Es la forma en la que nos rescatamos a nosotros mismos a través de un propósito de vida, a través de darle sentido a nuestra existencia. Es la forma en la que nosotros decidimos llevar una vida aquí grata, una vida que nos, o como dirían los filósofos, que nos lleve a la felicidad, porque al final siempre todo nuestro propósito como humano es ser felices y estar tranquilos y estar no sé qué, o plenos, ¿no? A mí me gusta más la palabra pleno que feliz, pero bueno, sí, es la forma en la que tenemos de salvarnos a nosotros mismos. Lo paradójico de todo esto es que para nosotros poder conseguir un propósito, para nosotros poder
darle un sentido a nuestra vida, nosotros tenemos que profundizar sobre nosotros mismos, pensar, reflexionar y llegar a conocernos a nosotros mismos, para poder saber qué nos gusta, para poder saber en qué somos buenos, para poder saber qué siempre es lo que a mí me ha gustado, me ha llamado la atención, para poder reconocernos, para poder decir, estos son mis dones, entonces el propósito de mi vida es hacer esto, el propósito de mi vida es montar un negocio, el propósito de mi vida es ser maestra, el propósito de mi vida es ser artista, ¿cómo no lo supe? Pero eso lo consigues a través de una profundidad. Y es aquí en donde digo yo que esto es una verdad absoluta, y es la de conocernos a nosotros mismos. Muchos filósofos, incluso estaba en el oráculo de Delfos, en el oráculo de Apolo en Delfos, había una inscripción que decía conócete a ti mismo, y muchos filósofos han llegado como a esta verdad. Es como, tengo que conocerme a mí mismo para poder tener un propósito, y esto parece ser la respuesta, como un pilar dentro de una construcción, sea lo que sea que vayamos a hacer, o sea cual sea la decisión a tomar, o sea cual sea el camino que vayamos a emprender, siempre se parte, o un pilar fundamental para esto, y que creo yo que es una de las verdades absolutas, es conocerse a sí mismo. O sea, esto es necesario. Y sí, esto parece ser como una respuesta base, el conocernos a nosotros mismos, una respuesta base para todo desarrollo personal. Esta indiferencia, yo les digo que la indiferencia de la que venimos hablando, la falta de criterio de la que habló Hannah Arendt, la indiferencia de la que habló Ra, la ignorancia de la que está hablando el corpus hermético, para mí es todo como una paradoja, es como un círculo vicioso. Aquí se los voy a poner, los voy a hacer y se los voy a poner. En donde partes de la indiferencia te lleva a no accionar, la indiferencia te lleva a la ignorancia de quiénes somos, esta ignorancia te lleva a tener una vida sin propósito, esta vida sin propósito te hace tener una vida superflua, una vida mundana, una vida común, una vida aburrida, una vida sin gracia, una vida sin convicción, y por consiguiente tu destino te va a responder siendo indiferente, igual contigo. Entonces ahí entras, ¿ves? En el momentum que hablábamos antes, en cómo se vuelve como, bueno, pero si ya no pasa nada, pero bueno, si igual todo el tiempo es lo mismo, pero bueno, pero eres tú el que le va a estar dando fuerza a eso, somos nosotros mismos los que le estamos dando un momentum a eso, cómo se hace más fácil no tomar una decisión, ser indiferentes y todo eso. Es paradójico. Hay una paradoja cósmica que dice que si tú te eliges, el universo también lo hace, y esto es lo que venimos hablando. Si tú eliges prestar un servicio que tú te eliges y tú dices, bueno, yo soy el que me voy a encomendar para esta misión, el universo te va a responder y te va a decir, sí, eres tú y siempre has sido tú, pero tiene que partir de nosotros, tiene que partir de nuestra acción, tiene que partir desde nuestras convicciones, y no se va a lograr esto ignorando, siendo indiferente o cayendo en una indiferencia tal que se vuelva un mal banal, ¿ok? Otra de las frases otra de las ideas, y ya esta es la última y aquí voy a presentar las conclusiones. La idea que presenta el corpus hermeticum, o la premisa, es: buscad entonces un guía que os coja de la mano y los conduzca hasta las puertas del conocimiento. Allí brilla la luz limpia de toda oscuridad. Allí nadie está embriagado, todo el mundo está sobrio. En este punto de la historia de la humanidad es importante que nosotros tengamos claro que no es necesario seguir a un gurú, que no es necesario seguir a ningún jefe de ningún culto espiritual, que no es necesario seguir a ningún
maestro, o sea, nosotros mismos somos nuestros propios guías, nosotros mismos somos nuestros propios como conductores a través del mundo. Esto no quiere decir que no vamos a buscar ayuda, esto no quiere decir que si tú tienes un problema emocional no vas a buscar un psicólogo, esto no quiere decir que no vas a buscar apoyo, pero es importante que esta guiatura vaya de la mano con nuestra intuición y con nuestro discernimiento. Por eso es que nosotros vamos a ser nuestros propios guías, porque va a ser esta intuición y este discernimiento y este criterio que nosotros vamos generando a través de nuestra experiencia, a través de nuestro estudio, a través de todo esto, lo que nos va a ir guiando, direccionando. No significa que no, yo me las sé todas y ya no. O sea, significa que donde te vas a mover, a donde te vas a estacionar, mira, esto me interesó, voy a ver esto y tal, no sé qué, eso lo vas a hacer tú a través de la intuición y a través del discernimiento. Y a través de la objetividad, obviamente, y de crear un criterio propio, es reforzando nuestro carácter. El discernimiento a mí me parece una virtud que yo no... Como si yo no es que no la entienda, es que yo tengo un anhelo personal de crear una fórmula para tener discernimiento, como una fórmula y presentarla al mundo, como que mira, si sigues estos pasos vas a tener mucho discernimiento, porque me parece súper importante. Y en parte fue esto lo que me llevó a mí a estudiar filosofía. Como yo dije, bueno, yo voy a estudiar a estos grandes hombres y voy a ver qué piensan y voy a generar un criterio. Y sí, quise salir de la burbuja, ¿no? Para también yo generar este discernimiento y este criterio. No significa que lo tenga pulido, no significa que yo sea la más discernidora ni la más... porque sigo aprendiendo igual. Pero sí me ha servido mucho los estudios y la lectura y reforzar mi carácter y hablar y decir, no, yo tengo un pensamiento. Lo bonito de la filosofía es que cuando tú vas estudiando distintos autores te das cuenta que no estabas tan loca, no estabas tan mal como tú pensabas, era como, pero yo siempre lo vi así, la gente no, y mira, y sale Kant y dice que sí, entonces vas adquiriendo como ese refuerzo en tu pensamiento, en decir, pero lo que yo pienso tiene una base, si yo puedo argumentar bien, ¿quién me va a decir que no es así? O mírenlo, aunque que no sea el pensamiento común, no significa que estoy errado, o sea, vas adquiriendo como ese valor. Pero bueno, me salí un poquito del tema. El discernimiento. El discernimiento yo lo relaciono mucho con el saber escuchar, no solo saber oír, sino saber escuchar. Cuando nosotros hablamos con personas, nosotros podemos llegar a profundidades más allá de las palabras si nosotros sabemos escuchar. Jung decía que si nosotros reconocemos las sombras, nuestras propias sombras, nosotros vamos a poder reconocer al otro también. Y esto, sí, es como yo una vez tuve esta epifanía que decía, la comprensión de uno mismo te ayuda también a comprender al otro. Cuando una vez más, tenemos que conocernos a nosotros mismos para poder escuchar a la otra persona y poder llegar como al fundamento de lo que esa persona nos está diciendo. Eso es escuchar. Y una vez más tenemos que conocernos a nosotros mismos para nosotros poder ejercitar este músculo del discernimiento, del criterio. Entonces sí, Jung decía eso, que conoce tus propias sombras, conoce tus propias dolencias, y vas a conocer las dolencias del otro, vas a conocer las dolencias del alma humana,
no solo las dolencias, también vas a conocer las alegrías, vas a conocer los gozos, donde se regocija el alma humana y también en donde padece el alma humana. Y esto digamos, como resultado, vamos a penetrar capas más allá de las palabras y nos va a dar entonces unas herramientas que van a fortalecer este músculo del discernimiento. El discernimiento yo también lo relaciono con el elemento aire. El discernimiento yo lo relaciono con Júpiter, con Zeus, con el elemento aire, con el chakra garganta, con el rayo azul, con la comunicación, con todo esto, con yo hablar, ¿no? Si nosotros nos ponemos a ver todo el sistema que es lo que nosotros respiramos, por dónde respiramos, hacia dónde viaja los pulmones, por dónde nos comunicamos, la garganta, la lengua, por dónde oímos, todo esto es un sistema que conforma el chakra garganta. Entonces, también guarda relación con el habla, por supuesto, por eso lo dije, con la comunicación. Y es lo que nos va digamos que cuando nosotros entrenamos esta zona, aprendemos a escuchar, entrenamos el discernimiento como virtud, vamos a poder defender nuestra verdad. No vamos a tener miedo a la confrontación, no vamos a tener miedo a debatir, no vamos a tener miedo a argumentar, vamos a poder hablar. Y por consiguiente, cuando tú puedes hablar tu verdad, no es como si la entrelazaras con tu ética. Y es como, no, yo no voy a hacer eso porque eso está mal. No tienes miedo a plantarte, no tienes miedo a tener una individualidad y defenderla. Todo este sistema que yo les estoy hablando, todo este sistema que para mí conforma el chakra garganta, hay una forma de cuidarlo. Podemos cuidarlo con lo que consumimos, es decir, atentos a lo que escuchamos, atentos también con lo que hablamos. Hay que dejar de decir malas palabras. No es que, no voy a decir una mala palabra, se me bloqueó el chakra, no. Pero disminuir un poco, sí, como lo que escuchamos, lo que leemos también es importante. O sea, toda la información, todo esto que consumimos, si tienes el vicio del cigarrillo o de fumar, lo que sea, estos son como larvas energéticas que se te van alojando en la garganta también. Recuerden que todo tiene que ver. O sea, si tú aprendes a escuchar, vas a aprender a hablar. Sí, esto lo podemos ir trabajando, ¿no? Lo podemos ir puliendo, cristalizando. Una vez más, lo digo, aprender a escuchar nos va a abrir las ventanas más cercanas a la verdad y a la realidad que nos rodea. Si tú sabes escuchar, tú vas a aprender a ver, si aprendes a escuchar, a percibir tu verdadera realidad. No van a poder como engañarte tan fácil. Aprendes a ser muy perspicaz. Y como un efecto de aprender a escuchar, o sea, lo que yo digo es que empiecen con la escucha. O sea, empiecen a limpiar lo que escuchan. Y como efecto de esta causa vamos a aprender a expresarnos, a hablar, no vamos a tener miedo de levantar la voz, a comunicar nuestra verdad. Y por último, pero no menos importante, vamos también a saber cuándo callarnos. Este fue todo el episodio, espero les haya gustado. Muchas gracias por estar aquí, me gustó mucho compartir sobre este tema. No sé, espero hayan aprendido, hayan podido entender la idea que les quería presentar,
Como siempre, tengan criterio, tengan discernimiento, no permitan que otros piensen por ustedes. En la escuela de filosofía donde yo estoy decimos que si no piensas por ti mismo, alguien más lo va a hacer por ti. No permitan eso. Aquí ya les di varios tips, varias ideas, así que por favor piensen sobre esto. Espero que se les desarrolle el músculo del discernimiento. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao.